Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 26 de agosto y hoy se va a notar un giro en el tiempo, sobre todo en el norte, que deja atrás el calor de todos estos días. Aquí en casa hoy Consejo de Ministros que va a declarar zona catastrófica la arrasada por las llamas, y Feijóo, que el pasado 13 de agosto ya estaba visitando el foco de los incendios en Galicia, va a presentar hoy un plan con 55 medidas de ayuda y recuperación del medio rural. En el exterior, Trump otra vez en estado puro. El presidente de Estados Unidos agrava su acoso a la Reserva Federal y despide a la gobernadora Lisa Cook. Es la primera vez en los 111 años de la institución que un presidente despide a un gobernador de un banco central. Lo hace en una carta dirigida a ella, publicada en sus redes sociales. En esa carta habla de conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero que pone en tela de juicio su competencia y fiabilidad como reguladora financiera. La medida representa una escala significativa de la batalla del presidente contra la Reserva Federal, a la que ha culpado de tardar demasiado en bajar los tipos de interés. Cook ha sido recientemente objeto de críticas de Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones planteadas por primera vez por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte. Hasta el momento, Cook no ha sido acusada penalmente de ninguna irregularidad. Cook, en un comunicado que sus abogados han compartido en CNN, dice que no hay ninguna causa justificada para despedirla y que Trump no tiene autoridad para hacerlo. Asegura que no va a renunciar y que seguirá desempeñando sus funciones como lo ha hecho desde el año 2022. Cook, en ese comunicado, hay que tener en cuenta que el despido podría ser impugnado por los tribunales, incluso llegando hasta la Corte Suprema. Se desconoce si Cook, tendría que dejar la Junta de la Reserva Federal de forma inmediata, y si es así, si Trump tendrá la oportunidad de designar a alguien más para ocupar su asiento. Fue nombrada miembro de la Junta de la Fed por el expresidente Biden en el año 2022. Cook es la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Reserva Federal. Ojo, porque la próxima reunión de política monetaria de la Fed es en menos de un mes, los días 16 y 17 de septiembre. El despido de Cook, de la gobernadora de la Reserva Federal, está sacudiendo al dólar, a los bonos a largo plazo y también a las bolsas. Crece la presión por parte de la Casa Blanca, al tiempo que Trump ha renovado la presión arancelaria. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días. Causa-efecto, Trump eleva la presión y su batalla contra el Banco Central, y los activos estadounidenses se ven presionados. El billete verde y los treasuries estadounidenses a largo plazo son los que más caen ante el anuncio de que despedirá a la gobernadora de la Fed, lo que socava aún más la confianza en la independencia del Banco Central de Estados Unidos. El rendimiento del bono a 10 años de referencia ha subido 1,8 puntos básicos hasta el 4,92%. Ahora se ha relajado algo más, lo tenemos en el 4,30, y el bono a 30 años ha subido hasta el 4,91, el bono a 10, 4,29, ahora escala al 4,30, y el bono a 30 años en el 4,92, rozando ese 5%. La moneda estadounidense también ha caído frente al yen y frente al euro. Un billete verde, esa moneda fía, que se está viendo presionado. A esta hora el euro dólar lo tenemos en 1,16. 31, el dólar se ha situado en 147,32 yenes, y entre tanto los futuros están apuntando a un día tenso para Europa y para Estados Unidos,
en un momento en el que vemos cómo se anticipan caídas del 0,60% para el Eurostock 50 y donde también, mirando a los futuros estadounidenses, vemos retrocesos. Se siguen enturbiando las perspectivas ahora sobre la política monetaria de la Fed. Se aviva la incertidumbre sobre ese recorte de septiembre y en este contexto clave lo que hemos visto en las materias primas, en concreto en el oro, donde hemos visto al metal precioso golpear su máximo de 2 semanas, $3.426, mientras Trump renueva las amenazas arancelarias a sus socios comerciales. En el capítulo de aranceles, Trump ha renovado sus amenazas a China. Desde el despacho Oval advertía que Pekín ha construido un monopolio y que Washington lo considera un asunto crucial de seguridad nacional y en concreto para la aviación. Pide imanes de tierras raras para Estados Unidos o aranceles del 200% para China. Tienen que darnos imanes. Si no nos dan imanes, entonces tenemos que cobrarles un arancel del 200% o algo así, ¿sabes? China actuó con inteligencia y de alguna manera monopolizó los imanes de todo el mundo. Por cierto, que Washington ha confirmado que el negociador comercial de China de mayor rango, Li Chenggang, va a viajar a Estados Unidos esta misma semana. Y en medio de esas tensiones arancelarias, en medio de la geopolítica, los precios del petróleo también se convierten en claros protagonistas. Caídas del 0,50%, $64,46 el West Texas, el Brent en $68,48, mientras los traders evalúan las perspectivas de suministro ruso y los riesgos de sanciones adicionales de Estados Unidos frente a las señales de progreso en los esfuerzos de paz. Hay que señalar que ambos contratos de petróleo habían subido casi un 2% este lunes tras los últimos ataques con drones ucranianos. En el plano empresarial, la reunión de Trump con Corea del Sur empieza a dar sus frutos. Korean Air anuncia la compra de 100 aviones a Boeing. Robin Hill, buenos días. Buenos días. La aerolínea surcoreana va a invertir unos 50.000 millones de dólares en Estados Unidos con esa compra de 103 aviones Boeing y de motores G Aerospace. Un anuncio que se produce horas después de la cumbre mantenida este lunes en Washington entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo Donald Trump. Se trata del mayor acuerdo de la historia de Korean Air y se produce en medio de las presiones de la administración de Estados Unidos a sus aliados para que inviertan más dinero en compañías estadounidenses. En el lado corporativo, pendientes hoy también del sector farmacéutico tras la amenaza de Donald Trump de rebajar el precio de los medicamentos entre un 1.400 y un 1.500%. Naciones favorecidas, donde voy a reducir los precios de los medicamentos, donde una pastilla que se vende en Alemania a $10 cuesta aquí $150, decía ayer en esa comparecencia en el despacho Oval el presidente estadounidense. Así que atentos hoy a la cotización en Europa de compañías como Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, GSK o Novartis. Y el foco también un día más puesto en Intel, que ha lanzado un aviso esta madrugada. Dice que la participación del gobierno de Estados Unidos, que va a controlar un 10% de su capital, supone riesgos para su negocio. Así lo reconoce la tecnológica en una nota enviada a la SEC, al regulador estadounidense, en la que señala que esa operación tiene riesgos e incertidumbres para su negocio y sus accionistas y podría tener impacto en sus ventas internacionales, que suponen el 60% de los ingresos de Intel. Ayer, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguraba que la entrada del gobierno en Intel no va a suponer una intromisión en su negocio, ya que no tendrá derecho de voto y abría la puerta a que esta operación se repita con más empresas de otros sectores en una especie de fondo soberano. El presidente ha dejado claro desde la campaña que cree que al final sería fantástico si Estados Unidos pudiera empezar a crear un fondo soberano de riqueza, y por eso estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones, si no en esta industria, en otras. Es martes 26 ya de agosto y el día nos deja otras noticias a tener en cuenta. El Consejo de Ministros aprueba hoy la declaración de zona catastrófica en cientos de miles de hectáreas quemadas. Mientras el fuego no da tregua, han sido desalojados 8 pueblos en las últimas horas de León por los incendios en La Baña y en Garaño, mientras que el de Molina Seca baja a nivel 1. El viento no da tregua y ha dificultado durante toda la noche ese trabajo de las brigadas de extinción de incendios. Todo mientras sube el debate político entre el Gobierno y la oposición por la gestión de los incendios. Margarita Oble es ministra de Defensa y Alberto Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular.
Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. El señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. Ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central en este agosto que el año pasado. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea y se han movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del Ejército. Aún hoy, algunos de los medios del Ejército que han pedido las comunidades autónomas no han llegado al territorio. En Francia, François Bayrou se someterá el 8 de septiembre a un voto de confianza que podría hacer caer a su propio gobierno. El primer ministro francés afronta un inicio de curso marcado por la crisis política y social de grandes dimensiones. Pedirá a la Asamblea Nacional un voto de confianza el próximo 8 de septiembre para tratar de reforzar a un gobierno en minoría y salvar un presupuesto de 2026 rechazado por toda la oposición y también por los sindicatos. Y no pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République. Por esa razón he pedido al presidente de la República y él aceptó convocar al Parlamento en sesión extraordinaria el lunes 8 de septiembre, dentro de 15 días. Ese día comprometeré la responsabilidad del Gobierno sobre la decisión de política general de conformidad al artículo 49, párrafo primero de nuestra Constitución. La responsabilité du gouvernement. En la agenda del día también el canciller alemán Friedrich Merz recibe al primer ministro canadiense Mark Carney. Serán unas conversaciones que se van a centrar en las nuevas oportunidades del Acuerdo Económico y Comercio Global, firmado también entre Canadá y la Unión Europea y que sigue siendo la base del comercio bilateral. Entre los temas prioritarios estarán los minerales críticos, también la energía, la defensa y la seguridad, sectores en los que Ottawa y Berlín buscan estrechar la cooperación. El AIN del primer ministro Narendra Modi asegura que su país soportará la presión de Estados Unidos. Protegerá también sus intereses nacionales a solo 48 horas de que venza el plazo para la imposición de aranceles punitivos por la compra del petróleo ruso, mientras su ministro de Exteriores responde a las acusaciones de Donald Trump por la compra de petróleo procedente de Rusia. Es curioso que personas que trabajan para una administración estadounidense proempresarial acusen a otros de hacer negocios. Está bien, eso es realmente curioso, pero aquí está el punto. Si tienen un problema con comprar petróleo de la India, petróleo o productos refinados, no lo compren. Nadie los obliga a comprarlo, pero Europa compra. Estados Unidos compra. Así que si no les gusta, no lo compren. España condena el bombardeo israelí contra un hospital de Gaza. Sí, lo ha hecho a través de un comunicado. El gobierno ha condenado el bombardeo israelí contra ese hospital de Gaza en el que han muerto una veintena de personas, entre ellas varios periodistas, denunciando que se trata de una flagrante violación del derecho internacional humanitario y reclamando una investigación. Mientras Netanyahu ha lamentado profundamente ese trágico accidente, es lo que ha asegurado tras ese bombardeo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé la presencia de una dana al suroeste peninsular, con nubosidad abundante y posibilidad de chubascos y tormentas más probables y localmente fuertes en Pirineos, nordeste y este peninsular. Habrá nieblas matinales en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Estrecho y otras zonas del tercio oriental. En Canarias, cielo nuboso con algunas lluvias débiles en el norte y posible calima en Alborán, sudeste y Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en Canarias y el este interior y subirán en el suroeste, Alto Ebro y Ampurdán, pudiendo superar los 35 grados en Guadalquivir y siendo localmente fuertes en Guadiana, Tajo y Ebro. Las mínimas descenderán en Canarias y oeste peninsular y subirán en el Cantábrico, mitad sur y este. Los vientos flojos en general en la península y Baleares serán más intensos en litorales y en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. AppLovin es una compañía de tecnología móvil fundada en Palo Alto en 2012. La compañía se dedica principalmente a servir a los desarrolladores de apps
para que puedan comercializar, publicar, analizar y monetizar su contenido. La empresa saltó al radar cuando Pocket Gamer clasificó a AppLovin en su lista de los 50 mejores creadores de juegos móviles. La historia de AppLovin es también una historia de adquisiciones, unas veces exitosas y otras que no funcionaron. La compañía anunció la adquisición de la empresa de monetización móvil MoPub de Twitter por $1.100 millones. Un año después, intentó comprar Unity Technologies a cambio de $17.000 millones en acciones. Un mes después, la junta de la empresa rechazó la propuesta. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:16. Hay que mirar en los mercados para saber qué es lo que está pasando, dónde estamos y hacia dónde vamos. Empiezo por Asia. Eva Villanueva, tiempo real. Pues la mayoría de las acciones asiáticas caen mientras se desvanece el optimismo por recorte de tipos en Estados Unidos y sobre todo por esas renovadas presiones arancelarias. Vemos precisamente a la bolsa de China, a Shanghái, con retrocesos moderados del 0,18%. Vemos al Hansen de Hong Kong con caídas más importantes del 0,70% o en la China continental con caídas más tímidas. Entre tanto, el Kospi surcoreano, después de una jornada de acuerdos entre su presidente y Donald Trump, vemos caídas del 0,86% y también en ese marco de negociaciones comerciales vemos al Nifty, al indicador de India, retroceder esta mañana ese 0,78%. Miramos a Europa, los futuros. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Vienen en negativo. El futuro del DAX está cayendo un 0,43%. También descensos para el futuro del FT100 de Londres. Ya tenemos hoy negociación en la City. Tras la festividad de ayer pierde un 0,35% y el futuro del Eurostoxx se deja un 0,6%. ¿Futuros americanos? También en rojo, aunque son menores las caídas que aquí en Europa. Futuro del Dow Jones bajando ahora mismo un 0,09%. Futuro del S&P 500 abajo un 0,07%. Futuro del Nasdaq recortando un 0,1%. Recortan también las criptomonedas. Bitcoin a la baja, pierde un 2% frente al día de ayer, $110.247. En la última semana ha caído un 4,39%. Ethereum en la última semana aguanta, arriba un 5%, pero frente a ayer recorta un 5,58%. Tiempo real, $4.445. Es la fotografía. Vamos con el contenido. Las plazas asiáticas reaccionando al despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y reaccionando también a la batalla tecnológica y comercial entre Washington y Pekín, que se escribe con nuevas amenazas de Trump. Aranceles del 200% si no exporta imanes de tierras raras a Washington. Y en este escenario vemos retrocesos en los principales índices de la bolsa de China y a la espera, después de que haya confirmado la Casa Blanca, que esta misma semana Li Qingyan, el negociador comercial chino de más alto rango, va a viajar a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses. La amenaza es clara, aunque de momento seguimos pendientes de esa tregua arancelaria que se ha extendido entre Washington y Pekín, pero lo que ha dicho de lo último Donald Trump, elevando su retórica de amenaza, es o
China, que ha desarrollado un monopolio de imanes de tierras raras, exporta a Washington, o le introducirá esos aranceles de 3 dígitos del 200%, porque lo ve grave para lo que es la seguridad nacional de Estados Unidos y el sector aéreo. Vamos a escuchar a Donald Trump. Tienen que darnos imanes, si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel del 200% o algo así. ¿Sabes? China actuó con inteligencia y de alguna manera monopolizó los imanes del mundo. Y en Perdona, Susana, porque de última hora también tenemos que se está reuniendo ahora mismo Xi Jinping, el presidente de China, con el jefe de la Duma rusa, y lo que acaba de señalar precisamente es cómo ambos lo que tienen que hacer es promover las relaciones en beneficio de ambos pueblos para salvaguardar la seguridad y los intereses en desarrollo. En la Bolsa de Tokio, pendientes de las negociaciones comerciales con Washington y en especial la industria automotriz. Hoy, por cierto, Nissan se desploma tras conocerse que Mercedes quiere deshacer su participación en la compañía. Así es, y el indicador de Tokio, el Nikkei, pierde un 0,90%. Nissan se deja hasta un 6% después de que Mercedes-Benz ayer durante la sesión en Europa conociéramos que tiene sus planes de vender su participación del 3,8% en el fabricante de automóviles Nippon. El fideicomiso de pensiones de Mercedes-Benz va a vender esa participación valorada en 346 millones de dólares. Hay que decir que Mercedes-Benz es el segundo mayor accionista de Nissan después de Renault, y su deshace su participación ejercerá más presión sobre las acciones del fabricante japonés, que ha estado bajo presión por los aranceles estadounidenses. Por cierto, que el negociador comercial nipón, Yoshioshi Asakawa, ha dicho que aún está programado su próximo viaje a Estados Unidos, pero que siguen buscando reducir los aranceles, en concreto del sector automovilístico, modificar la orden ejecutiva. Dice que colabora con Estados Unidos para fortalecer la cadena de suministro. Tras la buena sintonía de los acuerdos anunciados en el encuentro entre Trump y su gran aliado de Corea del Sur, ¿cómo responden las bolsas? Hay barcos, aviones y miles de millones en promesas de inversión. Así es, efectivamente, y eso lo que está haciendo es un serio varapalo para algunos de los sectores más expuestos, como el sector naval. Vamos por partes y con detalles. El surcoreano Lee ha cautivado, ha sido de los que ha conseguido buenas caras de Trump, precisamente por las promesas volcadas. Se han anunciado compras récord de 50.000 millones de dólares en aviación por parte de Korean Air, que por cierto pierde un 4,6% a esta hora, y nueva cooperación energética. Además, promesa de inversión de 150.000 millones de dólares de empresas surcoreanas, con ese pedido de 103 aviones a Boeing, y también, por supuesto, lo que ha sido directamente esa promesa de 350.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, de los cuales 150.000 millones estarán destinadas a la cooperación en construcción naval. Promesa de construir en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los de casa, con los de Corea del Sur? Pues esos constructores navales como HD Hyundai Heavy Industries se desploma 4%, Korea Shipbuilding and Offshore Engineering 5,57%, Samsung Heavy Industries 2,5%, o Hanwha Ocean, por ejemplo, ya ha dicho esta mañana el gigante de la construcción naval surcoreana que planea una expansión de 70 millones de dólares para el astillero de Filadelfia. Anoche se estrenó la última semana del mes de agosto. Lo hizo Wall Street con descensos y con la mirada puesta en Nvidia. El gigante tecnológico, que recordemos, va a presentar resultados mañana miércoles. Ayer subía en bolsa un 1%, y tras esa resaca de Jackson Hole, el Dow Jones perdía ayer un 0,77%, se dejaba 350 puntos. S&P 500 abajo un 0,43%, y el Nasdaq terminaba la sesión de este lunes con una caída del 0,22%. Los mayores recortes los encontramos dentro del Dow Jones para los títulos de Merck, que se dejaban un 2,3%, Amgen, caída del 1,8%, y Coca-Cola, que se dejaba un 1,7%. Solo 3 empresas cerraban con ganancias en el Dow Jones, además de Nvidia, Nike, que subía también un 1%, y Chevron, que apenas lo hacía un 0,01%. Fue protagonista Intel, perdía ayer un 0,4% tras subir con fuerza el viernes, después de conocerse que el gobierno de Estados Unidos tiene una participación del 10% en la empresa. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asegura que esa participación no afectará al negocio de Intel.
Intel va a recibir el dinero, pero a cambio vamos a recibir algo de capital, y el capital no tiene derecho a voto, por lo que no va a haber intrusión del gobierno en el negocio de Intel. Es más, bien como un pago inicial para un fondo de riqueza soberana, como tienen muchos países, decía Hassett. Sin embargo, como ya les contábamos a las 7, en un comunicado enviado esta noche a la SEC, Intel reconoce que esa operación tiene riesgos e incertidumbres para su negocio y sus accionistas y podría tener impacto en sus ventas internacionales. Intel viene bajando un 0,3% en las negociaciones fuera de hora. Bajaba ayer también otra tecnológica, Apple, un 0,2% tras la denuncia de Elon Musk a la empresa de Cupertino y también a OpenAI, porque según dice, inhiben la competencia y la innovación en la inteligencia artificial. Protagonismo para Keurig Dr. Pepper, que se desplomaba casi un 11,5% tras anunciar la compra de la firma europea dueña de Marcilla para crear un gigante del café, y caídas también para el sector farmacéutico, con recortes de más del 2,5% para compañías como Eli Lilly o como Pfizer, tras esa amenaza de Donald Trump de rebajar hasta un 1.500% el precio de los medicamentos. Para el día de hoy, las claves, ¿dónde las tienes? Pues en cuanto a referencias macroeconómicas, vamos a mirar hoy a los pedidos de bienes duraderos, al índice Case-Shiller y a la confianza del consumidor en Estados Unidos. Vamos a estar mirando también al dólar, que se debilita esta mañana en su cruce frente a otras monedas tras el cese de Lisa Cook como gobernadora de la Fed por parte de Donald Trump. El dólar que cede un 0,09% frente al euro, está en 1,1631 unidades, que también retrocede ligeramente terreno frente al yen. Vamos a estar pendientes también de los bonos, donde la curva de los rendimientos del 10 años está en su nivel más alto desde mayo. Ojo al 30 años, porque está en su nivel más alto desde 2022. En concreto tenemos el bono estadounidense a 10 años cotizando esta mañana con una subida del 0,7% en el 4,30%. Sube también casi un punto porcentual el bono estadounidense a 10 años, que supera el 4,93. Precio del oro, que en medio de esas presiones de Trump a la Fed, lo tenemos esta mañana subiendo. Está avanzando el metal precioso un 0,11% hasta los $3.421. Y en clave empresarial, dos protagonistas para el día de hoy en Estados Unidos. Vamos a mirar a Boeing, tras ese anuncio por parte de Korean Air de invertir unos $50.000 millones en Estados Unidos. Va a comprar más de 100 aviones al fabricante estadounidense y también motores GE Aerospace, horas después de esa cumbre mantenida ayer en Washington entre Trump y su homólogo, el presidente de Corea del Sur. Y vamos a mirar también a Interactive Brokers, que sube más de un 4% en las operaciones fuera de hora después de confirmarse su entrada en el SP500, donde va a reemplazar a Walgreens Boots Alliance a partir del próximo 28 de agosto. En Europa y en España, lo importante, ¿dónde va a estar? ¿Dónde tiene las claves? Hoy no tenemos referencias macro ni empresariales de interés, pero en cualquier caso vamos a mirar a las farmacéuticas europeas tras esas advertencias de Trump de rebajar el precio de los medicamentos. También estamos pendientes de Mercedes, porque el fondo de pensiones del fabricante alemán Mercedes-Benz ha vendido la totalidad de su participación en la japonesa Nissan Motor por casi 48.000 millones de yenes, al cambio unos 325 millones de dólares. Y por supuesto, atentos a la bolsa de París. Ayer caía con muchísima fuerza, se dejaba un 1,6% en una jornada en la que el primer ministro galo, François Bayrou, anunciaba que se va a someter el próximo 8 de septiembre a un voto de confianza en el Parlamento por su impopular plan de ahorro de 44.000 millones de euros. Del día de ayer, ¿con qué te quedas? Pues con que el IBEX cedía un 0,85%, hoy partirá desde los 15.265 puntos. Los inversores parece que están esperando nuevas noticias sobre la inflación en la eurozona, en Estados Unidos, y también esos resultados de Nvidia. Según Javier Cabrera, analista de mercados, es muy probable que el selectivo español toque máximos históricos en el corto plazo. Actualmente es cierto que no hay grandes catalizadores para el selectivo español, pero en cualquier caso el sentimiento en general es positivo y yo creo que eso es lo que va a pesar más. Creo que tampoco hay grandes riesgos y creo que la falta de amenazas también puede hacer que lleguemos a esos niveles, aunque en cualquier caso las subidas del IBEX 35 son ciertas que ya son bastante elevadas. De hecho, sube nuestro indicador más de un 30% desde principios de año y es la bolsa que mejor evoluciona desde el pasado 1 de enero en la eurozona. Ayer los valores vinculados a renovables se situaban a la cola del IBEX, fuertes caídas para Acciona Energía del 3,3%, su matriz perdía un 2,85% y también veíamos descensos en Iberdrola de 1,5 porcentual. Entre las subidas destacaron Robi, que ganó casi un 1%, Repsol
subió un 0,95 y ganancias para las dos aceleras, Acerinox y ArcelorMittal. En Londres la bolsa estuvo cerrada por festividad y vimos al DAX alemán bajar un 0,4, el MIB del italiano perdió un 0,2. Como les acabamos de decir, lo peor para la bolsa de París. Y protagonistas en Europa, JD Pitt se disparaba casi un 18% en la bolsa de Ámsterdam después de que Kering Dr. Pepper acordara comprar el grupo holandés de café y de té en una operación valorada en 15.700 millones de euros. Puma repuntaba un 16% ante la posible salida de la familia Pinol de su accionariado, y en el otro extremo Ørsted se desplomaba un 16,5% después de que Tran ordenara parar la construcción del parque eólico marino Revolution Wind. La economía en tus manos. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Cuida tu piel este verano con la máscara de luz LED más deseada, FAQ 202. Y para una limpieza profunda, no olvides el cepillo facial Luna 4 de Foreo. Reafirma, ilumina y mejora la calidad de tu piel con Foreo. Descubre más en foreo.com y El Corte Inglés. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Que es asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, lo primero, Donald Trump vuelve a la carga y ha despedido a la gobernadora de la Fed, a Lisa Cook. Efecto en bonos, en bolsa y en dólar, porque veo que el rojo es el protagonista. Pues sí, parece que el efecto positivo, ¿no?, que tuvimos el viernes con ese discurso de Powell, que daba pistas sobre una posible bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mediados de septiembre, ¿no? Ya un 90% que el mercado indicaba que podría bajar esos tipos. Pues vuelven las incertidumbres sobre esa política monetaria y el porqué, ¿no?, de Trump ha acontecido este despido, ¿no?, que estamos viendo. Pues el 10 años está volviendo a los niveles de anteriores al viernes, ¿no?, en torno al 4,30, cuando retrocedió a niveles de 4,26. El dólar también, que se estaba está depreciando frente al euro, la principal moneda que estamos viendo, y efecto negativo sobre esa incertidumbre que tenemos en los mercados, ¿no? Realmente, el viernes sí que se desató euforia en mercados después de Jackson Hole, pero seguimos con esa cautela, ya que tenemos distintos frentes abiertos, ¿no? Aranceles sigue siendo el tema de moda, el tema de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y los distintos acuerdos de paz, tanto en Ucrania como en Israel-Palestina, con lo cual, mercados también en máximos, con lo cual cautela y, ante cualquier noticia que desestabilice un poco el guión que pretende seguir el mercado, vemos esos números rojos, ¿no? Uh-huh. La presión en el mercado de bonos se está notando más en el largo plazo que en el corto. ¿Cómo estás viendo la curva americana tras este despido y tras estas presiones de Trump sobre la independencia de la Reserva Federal? Uh-huh.
Sí, como bien dices, los tramos más largos es donde más se notaría ese inicio de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y es donde se está notando, ¿no? Volvemos a niveles superiores al 4,30 para el 10 años americano, que es donde pues realmente tenemos también el punto de mira, ¿no? Creemos que en las duraciones algo más largas, no cortas, es donde pues podemos tener valor si se inicia esa bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Donde podemos recoger mayormente ese inicio de bajadas de tipos de interés, más que en el corto plazo, que ya está más descontado. Mirando a valores concretos, hoy foco, entre otras cosas, en las aerolíneas y en concreto en Boeing. Después de Korean Air han ya anunciado la compra de 100 aviones a Boeing. ¿Tú crees que esto puede tener efecto en la cotización? ¿Tienes Boeing o tienes Airbus en cartera, este sector? Sí, efecto positivo, ¿no? Estos contratos, pues efecto positivo sobre la cotización de Boeing. No es una de las compañías que tendríamos en cartera. Efectivamente, nosotros nos inclinamos ya desde hace tiempo por Airbus, por ese componente, ese mix tanto de comercial como de defensa, y además por ser una compañía bien gestionada con capacidad de generación de caja y un balance sólido, ¿no? Con lo cual, sí, sector defensa y aerolíneas tenemos con Airbus. Estamos recomendando en la cartera de Alange Inversiones frente a Boeing, y puede ser un respiro para esta compañía, ya que en los últimos tiempos no tenían buenas noticias, ¿no?, por parte de Boeing. Mirando hoy también al sector farmacéutico, estoy pensando en Europa, en un Sanofi, en un GSK, en un Novartis, después de la amenaza de Trump de bajar el precio de los medicamentos. ¿Tú crees que esto puede tener efecto negativo a las farmacéuticas? ¿Qué lugar ocupan en tu cartera? Nosotros en la cartera de Alange Inversiones no tenemos recomendado el sector farmacéutico, ¿no? En la parte de renta variable. Sí que la parte de renta fija le consideramos para estar, ¿no?, ya que ahí tenemos menos volatilidad, y en estos momentos creemos que es importante tener esa alejarnos de esa incertidumbre, ¿no?, que tiene el sector. Un sector farmacéutico considerado defensivo siempre por los mercados, pero que realmente este año, entre comillas, no levanta cabeza, ¿no? De esa presión de Trump sobre el sector farmacéutico, sobre los aranceles, sobre los precios, pues hace que sea un sector que las valoraciones se han quedado, sí, atractivas, pero realmente tiene mucho ruido alrededor, y no consideramos que actualmente estar en la parte de renta variable. Como te digo, sí, la parte de renta fija da una menor volatilidad para los valores en esa parte de la cartera, ¿no? Importante también el sector tecnológico. Aquí varios puntos de atención. Uno de ellos es Intel, que ha comentado que la participación del gobierno en la compañía podría poner en riesgo sus cuentas futuras. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de Intel? ¿Lo tienes en cartera? ¿Qué papel están jugando las tecnológicas este año en tu cartera? No sé si las has movido mucho, ha fluctuado mucho el peso de ellas. Realmente no hemos fluctuado mucho el sector tecnológico. Junto al sector financiero, es uno de los sectores que más pesan las recomendaciones de Alange Inversiones, y Intel no es uno de los valores que tengamos. Es lógico, entre comillas, ¿no?, la preocupación de Intel por esa intromisión, ¿no?, del gobierno en su accionariado, casi un 10%, y temas regulatorios y temas de intromisión en las compañías por parte de gobiernos, pues nunca es bien visto y nunca es positivo para las compañías, y más si lo está comentando ella misma, ¿no?, sobre el impacto que tendría sobre las ventas exteriores que tienen, ¿no? En torno al 76% de sus ingresos provienen de ventas internacionales, con lo cual, el mercado lo está recogiendo, ¿no? Después de cierre también está cayendo la acción, y dentro de tecnológicas la temática de inteligencia artificial creo que aún tiene cabida. Dentro de nuestra cartera de recomendaciones de tecnológicas no hemos cambiado en demasía, seguimos apostando por las grandes, ¿no? Alphabet, Microsoft, Nvidia, Oracle,
en Europa ASML, SAP, Infineon, con lo cual seguimos apostando por ellas y veremos también esta semana, ¿no?, los resultados de Nvidia que publica el 27 de agosto. Claro, ¿qué esperar de las cuentas de Nvidia? Que es ahí como el gran faro de todas las tecnológicas. Y no sé si ya las valoraciones están muy, muy ajustadas o todavía hay margen. Aunque podríamos decir lo mismo del resto de las bolsas, ¿no? Mira el IBEX, un 32% arriba este año. Primero Nvidia y luego valoraciones en la bolsa española. Pues Nvidia esperamos buenos resultados, que siga ese crecimiento de ingresos, la temática de inteligencia artificial, que sigue teniendo impulso para el valor. Es cierto que, valoraciones exigentes, ¿no?, de un PER de en torno a 40 veces. Sí que durante el año lleva una revalorización en torno al 45%, pero las perspectivas son buenas. La China en el camino puede ser las negociaciones, ¿no?, con los distintos componentes hacia China, que se la va a tropezar en las declaraciones que vayan a tener mañana, ¿no? Pero en realidad sí que se esperan buenos resultados. Y luego, en cuanto a valoraciones, pues en máximos que estamos, ¿no?, la mayoría de los índices, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en concreto en IBEX destaca respecto al resto de índices europeos, con esas revalorizaciones del 30%, impulsado por el sector financiero, ¿no? Junto al tecnológico, otro sector que está impulsando las bolsas, y el sector defensa, ¿no?, al principio de año, por eso la revalorización del DAX también en torno a mayor del 20%. Y pues si se inicia bajada de tipos, puede afectar al sector financiero. Algo le afectaría, ¿no? Pero como vemos una resiliencia en la economía y que en principio no se está resintiendo esa devenir económico, pues seguiríamos positivos, ¿no?, en el sector financiero, tanto el sector financiero como el sector tecnológico. Cautela, como hemos comentado al principio, respecto a estas valoraciones, porque hay muchas incertidumbres en el ambiente, pero ante cualquier noticia positiva hay apetito por el riesgo. ¿Cuánto pesa España en tu cartera? No tenemos mucho peso en recomendaciones, en torno al 8% de pensar en Alaja Inversiones. ¿Y ahí qué valores son los que tienes, españoles? Principalmente pues recomendamos Iberdrola, Merlin Properties, ACS, Acerinox, Inditex. Son las principales recomendaciones que tenemos en el sector español. Muy bien, Araceli de Frutos desde Alaja Inversiones, muchísimas gracias por este análisis, cuídate y que tengas feliz semana. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Araceli, feliz semana. Chao. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Europa avanza con fuerza en la transición hacia las energías renovables, batiendo récords de producción solar y ampliando su capacidad eólica. Según los últimos datos de Eurostat, en diciembre de 2024, la Unión Europea generó cerca del 42% de su electricidad neta a partir de renovables, con la eólica e hidroeléctrica como fuentes principales. Destacan Albania y Noruega, que alcanzan más del 99% de generación renovable gracias a la hidroeléctrica, mientras que Dinamarca lo hace con la eólica. Por su parte, España logró por primera vez cubrir el 100% de su demanda eléctrica con renovables. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios. Empezamos con El Economista. El gran comercio urge en plan de inmigración para cubrir vacantes. La patronal de El Corte Inglés y Carrefour cifra el desajuste en 16.000 empleos. Balearia compra los principales tráficos de armas por 300 millones de euros. TACA adquiere la española GS y Nima por 1.025 millones de euros. Supone el desembarco de la emiratí en el país. Cuenta también este periódico que BBVA prevé que Turquía aporte hasta el 12% del beneficio total entre 2025 y 2028. Garanti hoy representa el 7,5% del resultado. Y destaca que Indra ficha en Nissan al nuevo director de vehículos blindados. Se llama Fran Torres, era vicepresidente de negocios en África, Oriente, Asia y Europa del grupo Nippon. Vamos ahora con el diario Expansión. La emiratí TACA entra en España al comprar Inima. Tras la fallida OPA sobre Naturgy, ahora paga 1.000 millones en su desembarco. Inima está presente en 10 países donde cuenta con depuradoras, desaladoras y plantas de residuos. Abu Dhabi ha comprado en el último año la cadena textil Tendam y la compañía energética Saeta. Las cajas rurales controlan ya más del 30% de los créditos a pymes. El gobierno busca apoyos para aprobar 44 leyes importantes como la reducción de la jornada laboral, la ley de industria, las ayudas para afrontar los aranceles de Trump o la legislación para regular los lobbies. Cuenta además que Elon Musk demanda a Apple y a OpenAI por pactar para frenar la competencia en inteligencia artificial y que los municipios turísticos lideran el alza de precios más allá de las capitales. En 5 días, las inmobiliarias cotizadas suman 16.000 millones de inversión extranjera. La llegada de capitales foráneos cambia el ADN del sector después de la burbuja del año 2008. Tormenta en el mercado del café por los aranceles sobre Brasil. Gobierno y Esquerra Republicana empiezan a negociar sobre los aeropuertos y la jubilación del baby boom, próximo motor para el empleo. El 80% de los puestos creados en los próximos 10 años serán vacantes de jubilados. Sanidad, educación y administración pública son las áreas con menos relevos. Y también destaca que un directivo ganará 460 millones por la compra de Vodafone. Es Eamon O'Hare, CEO de Zegona, opta a un bonus histórico ligado a la adquisición de la española. En la contraportada del diario Expansión, el Bundesbank estudia dejar su sede en Frankfurt. El personal del banco se trasladó temporalmente en 2021 debido al amianto. Podría resultar más económico vender las instalaciones y alquilar o construir una nueva sede. Y en la contraportada del Economista, la obra civil con la que Marruecos desafía al automóvil español. Es la transformación del puerto de Beni Enzar, en Nador, con más de 7.000 millones de euros de inversión. Aspira a situarse entre los grandes centros logísticos del mundo. Marruecos se va a unir al grupo de los 15 mayores fabricantes del mundo en el año 2025. Es un país que ha duplicado su capacidad de producción de vehículos en la última década. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, adelante. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Vamos a ir con esta prensa nacional. Comenzamos por el diario El País, que apunta en su principal titular cómo Sánchez aprobará en bloque ayudas por los incendios y también las inundaciones. El Ejecutivo quiere reforzar la idea de que son fenómenos asociados al cambio climático. Las compensaciones se extenderán a 16 de las 17 comunidades autónomas, mientras Feijóo propone un registro de pirómanos como medida estrella contra los fuegos. Entre otros asuntos, el diario El País apunta también en su principal titular como el Gobierno dice permitirá gastar el bono joven en cursos, talleres y también en instrumentos. Dice que Cultura estaría buscando ampliar las opciones en las que invertir esos 400 euros y también habla de ese arriesgado paso de Bayrou en Francia, que dice que deja en el aire al gobierno francés. Y también muestra en portada a Verónica Echegui. Muere, dice, la actriz a los 42 años. La intérprete auténtica y versátil saltó a la fama por su papel de chica extrarradio en la película Yo soy la Juan y ganó un Goya como cortometrajista. De la portada del diario El Mundo, asunto destacado esta mañana para el Partido Popular, dice que reta al PSOE a que
despolitice las emergencias y las devuelva a los técnicos. Reclama un sistema objetivo y también automático para poder movilizar medios del Estado sin interferencias políticas, mientras Robles acusa a las comunidades autónomas de mentir y de no asumir sus obligaciones. También, entre otros de los asuntos, destaca cómo Illa cruza, dice, otra línea roja ante el secesionismo y ofrece a Esquerra Republicana la congestión del Prat, y habla también en esta portada de cómo Israel mata a 6 periodistas en Gaza en un ataque personalizado. Muestra en portada una entrevista con el presidente de Air Europa, con Juan José Hidalgo. Dice que no conoce a Begoña Gómez, que mi hijo, dice, habló con quien hizo falta, dice que estaba en la República Dominicana y que mi hijo en España, hablando con unos y con otros con quien hiciera falta. Yo dice que no ha visto nunca precisamente a Pedro Sánchez, dice que en una ocasión le pidió una audiencia pero nunca ha querido recibirle. En la portada del diario ABC, asunto destacado para el Gobierno, dice que está incumpliendo su promesa y retrasa otro mes el reparto de menores desde Canarias. El Consejo de Ministros aprueba hoy este decreto para distribuir a 3.000 niños que no viajarán a la península desde el jueves como estaba anunciado. Y también muestra en portada cómo un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria. En la portada del diario La Razón, asunto destacado para Feijóo, con fotografía del presidente del Partido Popular, dice que le gana la mano a Sánchez y presenta un plan frente al pacto ideológico y sin apoyos contra el cambio climático. Elabora, dice, una estrategia integral. Lanza además esas 50 propuestas de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y también forestal. También habla en esta portada de cómo el PSOE encara un otoño complicado y en estado de nervios por la corrupción. Es un hervidero, dice, de comentarios sobre el futuro de Begoña Gómez, David Sánchez, también el fiscal general del Estado. Y también muestra en portada un asunto que tiene que ver con el precio de la vivienda. Dice que el 45% del precio de la vivienda lo determina la política, los retrasos, los impuestos y también la escasez de vivienda. En la portada, en la prensa catalana, habla en la portada de La Vanguardia de cómo el gasto turístico cae a pesar del aumento del número de visitantes. Los hosteleros de Baleares estiman que el negocio baja un 30%. También se habla de esas olas de calor que son cada vez más extensas y con temperaturas más altas. Y en la portada del Periódico de Cataluña habla de ese uso intensivo de las desalinizadoras. Dice que mantiene los embalses al 74%. Las plantas trabajan ya al 84% de su capacidad pese a la situación de normalidad en Cataluña, y la ACA sigue recurriendo a la regeneración para evitar consumir durante el verano el agua acumulada en los pantanos. También muestra en portada este diario, el Periódico de Cataluña, como el Govern facilitará, dice, que los funcionarios cambien de administración, y también habla en este caso de un incendio y una avería que llevan un día más al caos en Rodalies. Y también muestra en portada cómo Feijóo propone eximir de impuestos a las zonas afectadas por los fuegos. Nos acercamos ya hasta la prensa internacional, nos vamos hasta Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla en exclusiva de cómo el principal negociador comercial chino se dirige a Estados Unidos mientras se reanudan las conversaciones. Se espera que Li Yengang llegue a Washington esta semana en una señal de que Estados Unidos y China buscan establecer, dicen, un diálogo regular. También muestra en esta portada cómo Trump amenaza con nuevos aranceles a los países que gravan a las empresas tecnológicas. Dice que el presidente promete tomar represalias contra las naciones que consideren que discriminan a las empresas estadounidenses. The Washington Post apunta en su principal titular cómo el Departamento de Supervisión de la Cámara de Representantes cita a declarar al patrimonio de Einstein, incluida cualquier lista de clientes. La orden solicita cualquier libro regalado por Grinsay Madwell a Jeffrey Einstein en su 50 cumpleaños y cualquier cosa que pueda interpretarse como una lista de clientes, incorporado también ese libro negro de contactos de Einstein. Y también muestra en portada este diario de Washington Post como los demócratas de la Cámara de Representantes buscan un nuevo punto medio en materia de inmigración. La coalición revela un plan para recuperar votantes en materia de inmigración, pero necesitan, eso sí, el apoyo del partido. En Financial Times se habla de cómo Trump dice que despedirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, con efecto inmediato. La responsable de política monetaria dice que no dimitirá y promete luchar contra el ataque del presidente del Banco Central. Habla también de cómo las ganancias de Nvidia pondrán a prueba la confianza de Wall Street en el auge de la inteligencia artificial. También protagonistas son las acciones de Nissan. Dice que se hunden después de que Mercedes-Benz se deshiciera de su participación. Y también habla de Temu. Dice que reanuda los envíos directos desde China a Estados Unidos tras la
tregua con Donald Trump. Y recuperamos aquí la prensa, en este caso europea. Nos acercamos hasta Francia, donde Le Monde lleva como protagonista, en este caso, una entrevista al secretario del Partido Socialista, detallando en esta entrevista las posiciones y lo que pretende proponer otra solución a ese plan Beirut después de votar. Dice que es inimaginable que los socialistas voten a favor de la moción de confianza de François Bayrou, y habla Olivier Faure sobre este asunto en este diario, en esta portada del diario Le Monde. Y en Reino Unido apunta, su principal titular a cómo Reino Unido estaría dispuesto a deportar 10 a 100 inmigrantes, pero dice que los que están en Francia no se dejan intimidar. Los críticos dudan que el tratado sobre el Canal de la Mancha impida que la gente haga ese peligroso viaje, y dicen que Starmer no está tomando el control. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Hoy, en Capital Intereconomía... El sector automovilístico vuelve a sufrir un nuevo revés. A las dificultades por la bajada de la demanda, los aranceles o la competencia china se le suman las apuestas del mercado. Los hedge funds han elevado sus apuestas en el corto contra el sector. Hoy vamos a hacer una radiografía del sector chino en España, porque el sector automovilístico en España, porque la industria del coche en nuestro país se ha desplomado por el avance de China. Las exportaciones han caído un 9% en el primer semestre del año. Hablaremos con Juan Francisco Calero, director editorial de carwow.es. Tendremos tertulia capital con Juan Rivera, Camal Romero y Gonzalo Garnica, y a partir de las 9 menos 10 de la mañana la atención puesta en los mercados. Preapertura, análisis y, cómo no, consultorio de bolsa, para que ustedes planteen sus dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía o a través de los teléfonos. Y ojo, hoy también consultorio de fondos de inversión, foro de inversión, y estamos aquí en directo hasta las 11 de la mañana. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Las posiciones cortas suponen vender un activo con la idea de que el precio bajará para comprarlo después a un nivel más bajo. La operación permite obtener ganancias en un mercado a la baja o proteger las inversiones existentes. Al abrir una posición corta, los valores se toman prestados de un tercero para después venderlos, y el préstamo ocurre automáticamente al abrir la posición. La ganancia o pérdida al operar en corto procede de la diferencia entre el precio de venta del activo y el que se paga posteriormente para comprarlo. En este tipo de operaciones se gana si el precio de las acciones baja y se pierde si suben, y permiten realizar operaciones en un mercado sin importar la dirección que tengan. La venta corta proporciona una forma de especular cuando se considera que un valor de mercado va a bajar. Esto permite añadir valor a la cartera incluso en un mercado bajista.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Atención.